Ahí va. 7 menos cuarto. Sábado 27. Si no marca mal el reloj, porque a veces tiene algunos problemas. La banda de sonido de Trainspotting, película que la recomiendo. Se extendió la cuarentena, se endureció la cuarentena. O sea, van a tener que ver mi cara por un tiempo más. Repito, lo mejor que podemos hacer es transmitir los conocimientos. ¿Sí? Nada. Estoy orgulloso del equipo que formé. El equipo de trabajo que formé. Uno mejor que el otro. Y esto se va a poner muy, muy bueno. Muy bueno, de verdad. Bueno, me dicen, no, los videos son de media hora, ni los miro. Bueno, seguimos con nuestro superdotado Augusto de Lucio, con técnica jurídica para la redacción de escritos y sentencias, reglas gramaticales, el punto 13. O 13º. Errores más frecuentes. El concepto accionar, accionante, accionado. El concepto de acción ha sido siempre uno de los más difíciles de precisar. Su uso ha quedado actualmente reservado al derecho de fondo, pues los procesalistas lo han sustituido por el de pretensión. Por otra parte, no es lo mismo pretensión que demanda. Demanda es el escrito introductivo de la primera o única instancia en la cual puede deducirse una o varias pretensiones sobre cuya procedencia habrá de expedirse oportunamente la autoridad judicial. En consecuencia, demandar o en su caso reconvenir no es necesariamente ejercer una acción, pues puede ejercerse varias conjuntamente, y tampoco es necesario expresar una pretensión, pues puede acumularse dos o más. Aun cuando en el derecho de fondo sigue utilizando la expresión de acción para referirse al derecho que tienen determinadas personas de deducir una pretensión, por ejemplo, tiene la acción de divorcio quien ha sufrido agravios de su cónyuge. Esto es, obviamente, del año 2006, ¿sí? Ya tiene unos 14 años. Pero hay cosas que no pasan. Que lo habilitan para pretender que se decrete judicialmente la disolución del vínculo matrimonial. Tampoco la deducción de una pretensión o de varias. La presentación de demandas o la reconvención puede identificarse con el verbo accionar. Según el diccionario de la Real Academia, según el diccionario de la lengua española, que lo redacta, digamos, lo confecciona la Real Academia Española. Accionar significa, 1. Poner en funcionamiento un mecanismo o parte de él, dar movimiento. Accionar el motor, por ejemplo, accionar el motor de arranque de un automóvil o el interruptor de paso de corriente o de un líquido. 2. Hacer movimientos y gestos para dar a entender algo o acompañar con ellos la palabra hablada o el canto, para hacer más viva la expresión de los pensamientos, deseos o afectos, acción el orador o el cantante, todo lo cual ninguna relación tiene con el proceso judicial. Luego no se acciona, se demanda o se reconviene. No hay accionante, sino actor o demandante, o reconveniente o contrademandante. Ni hay accionado, sino demandado o reconvenido. ¿Sí? Acordar. Aplicado a un tribunal colegiado. Primera acepción. Es determinar o resolver de común acuerdo o por mayoría de votos. Dicho de una sola persona. Segunda acepción.
Es determinado resolver deliberadamente, pero no es sinónimo de conceder. Por tanto, sería erróneo el tribunal acordó la adopción o el tribunal acordó la indemnización pedida. Lo correcto sería el tribunal acordó conceder la adopción o el tribunal acordó reconocer la indemnización perdida o simplemente el tribunal concedió la adopción o el tribunal reconoció la indemnización pedida. Acuse. Es frecuente referirse al escrito en que se acusa negligencia en la producción de las pruebas o en que se invoca la prevención de instancia, designándolo como acuse de negligencia o acuse de prevención. Si bien existen dos sustantivos para denominar la acción y efecto de acusar, debe usarse acusación en lugar de acuse, pues según el diccionario de la Academia, acusación se utiliza en todos los casos, mientras que acuse solo se usa para referirse a dos supuestos de acusación. Acusar recibo de una carta por avisar que se la ha recibido y en ciertos juegos de naipes manifestar que se tienen determinadas cartas. Adherir. El diccionario señala que adherir en su cuarta acepción en derecho sumarse el recurso formulado por otra parte, dicho de quien no lo había interpuesto. Es verbo primordial, por tanto, no adhiere, sino se adhiere. Bueno, no sé, gente, si se adhiere cuando están en una audiencia y, y nada, tienen la mente como Homero Simpson, eh, con el mono y la pandereta, y le dan la palabra. Adhiero, ¿sí? O se adhiere a lo dicho precedentemente por mi distinguido colega, ¿sí? Cuando no sepan, cuando estén durmiendo y le dan la palabra, adhiero. ¿Listo? Adolecer significa caer enfermo o padecer alguna enfermedad habitual. Adolece de gripe o de anemia, o bien tener o padecer algún defecto. Adolece de claustrofobia. Luego no puede confundirse con carecer. Es más bien antónimo de carecer. Adolecer. Aunque no venga el caso, cabe recordar un error frecuente que entre los profesionales, el de creer que el adolescente está porque adolece de algo. Adolescente no diga de adolecer, sino del latín adolescens, a su vez derivado del verbo adolecere o adullecere, crecer o desarrollarse. Luego adolescente es el que aún está creciendo desarrollándose. ¿Sí? Eso cuando escuchan, ¿no? Adolescente porque adolece. Cambien de grana. Verán el tiempo. Es lo único que tenemos. Tiempo. Análisis significa distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. O bien, examen que se hace de una obra o de un escrito de cualquier realidad susceptible de estudio intelectual, por cuanto, como se decía, hacer alusión al examen de las constancias de un proceso o de los argumentos vertidos en un escrito, es preferible utilizar la palabra examen en lugar de análisis. Recientemente puede analizarse el escrito de Agravios, mas no los argumentos desarrollados en él. Podríamos decir que se pueden analizar porque son las partes de un todo, pero hay que usar ese verbo de un modo preciso. Arribar. Arribar no es sinónimo de llegar. Deriva del latín arripare, de ripa, orilla. Significa llegar una nave al puerto y también llegar por tierra a cualquier parte.
Luego, arriba una nave o un avión. Cualquiera que haya estudiado Derecho de Navegación conoce lo que es una arribada forzosa o un viajero. Pero solo se arriba a una conclusión en sentido figurado. Es un uso metafórico que se puede aceptar siempre que no se abuse de él o que quede muy forzado. Totalmente inaceptable la expresión la conclusión arriba, pues aun cuando quisiera extenderse el significado del verbo a situaciones inmateriales, arribar, la conclusión arribada, pues cuando se quiere extender el significado del verbo de las situaciones inmateriales, arribar es verbo intransitivo. Arrimar. Arrimar es aceptar o poner algo junto a otra cosa. También arrimarse equivale a amancebarse. Luego no hay prueba arrimada al proceso, ni elementos de juicio arrimados al proceso, sino hay prueba o elementos de juicio allegados a la causa, o al proceso, o incorporados al expediente. Imaginación no alcanza para imaginar un dictamen pericial amancebado con un proceso. Cumplimentar. Su significado corriente es dar para bien o hacer vista de cumplimiento o a alguien con motivo de algún acaecimiento, o bien rellenar o cubrir con los datos necesarios. Y el jurídico, poner en ejecución los despachos u órdenes superiores. Aún en este caso parecería que pudiera sustituirse con ventaja por cumplir. Luego cumplen requisitos legales o sea cumplimiento de ellos, pero no cumplen o cumplimentan órdenes especialmente de los superiores. Concordantemente. No existe. El adverbio admitido por la academia es concordemente. Concordemente. ¿Sí? No concordantemente, sino concordemente. Condecir. Condecir significa convertir, conceder o guardar armonía una cosa con otra. No es un verbo pronominal, sino intransitivo. Por tanto, el uso como pronominal que se viene observando en los últimos tiempos no es correcto. Ejemplo, su comportamiento condice, no se condice con sus antecedentes. Conforme es un adjetivo, no una preposición, lo cual en español son números clausus. Entonces, no puede decirse, por ejemplo, conforme lo convenido o conforme lo dictaminado, según lo convenido, con arreglo a lo convenido, de acuerdo a lo convenido, o bien conforme a lo convenido. En efecto, conforme a sí es una locución prepositiva que el diccionario define como arreglo a tenor de en preposición o a correspondencia de la misma suerte o manera que, de la misma suerte o manera que señala como ejemplo, conforme a derecho, a lo prescrito, a lo que anoche determinamos. Se te pagará conforme a lo que trabajes. Conmover. Suele expresarse que los agravios no conmueven los fundamentos de la sentencia. Es realmente difícil imaginar que una sentencia se conmueva, pues conmover significa perturbar, inquietar, alterar, mover fuertemente o con eficacia, y también enternecer, mover a compasión. Para sufrir tales perturbaciones, las sentencias deberían tener alma. Conteste, del latín cum, con y tesis, testigo, dicho de un testigo, que declara lo mismo que ha declarado otro, sin discrepar en nada, puesto que no se trata de la naturaleza de los testigos, sino de la concordancia entre sus declaraciones. Los testigos están contestes, no son contestes. Los testigos están contestes, no son contestes. Contralor. No tiene justificación utilizar contralor en lugar de control. Contralor es una persona, control es una acción. Los significados de controlador son los siguientes. 1. En el cuerpo de artillería y en los hospitales del ejército interpretaron la cuenta y razón de los caudales y efectos. 2. Oficio honorífico de la Casa Real según la etiqueta de la Borgoña. Equivale a lo que, según la Castilla, llamaban veedor. Intervenía en las cuentas de los gastos, las libranzas.
los cargos de alhajas y muebles, y ejerció otras funciones importantes. 3. Funcionario encargado de examinar las cuentas y la legalidad de los gastos oficiales. En cambio, controles, entre otras cosas, comprobación, inspección, fiscalización, intervención. Cuadrar va a ser lo próximo que vamos a leer dentro de esta lista de reproducción. Que 15 minutos, 30 segundos es suficiente. Antes que me